Hermanos, continuamos con este capítulo, en esta parte número 3. Después de haber tratado de comprender en lo que se puede, en lo que nuestra mente humana puede comprender al único Dios verdadero, vamos a seguir con este tema en la parte final, hablando de las manifestaciones de Dios a lo largo de las Escrituras. A esta palabra se le conoce como teofanía y dice el significado, dice que es una expresión de la divinidad de una deidad. La palabra teofanía proviene del griego antiguo teofaneia, que está compuesta por dos elementos: teos, que significa Dios, y faneia, que se traduce como aparición o manifestación. Entonces, prácticamente teofanía es una aparición o manifestación de Dios. Y en las Escrituras, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se manifiesta de diferentes formas, en diferentes tiempos, y vamos a ver cada una de ellas. Y hay muchas apariciones, o vamos a decir, posibles apariciones donde podemos decir seguramente o estar firme diciendo que pues, el que se aparece aquí es Dios, y hay otras donde pues definitivamente no es un ángel, eh, o, y otras donde hay pues no hay una seguridad de decir que sea Dios, pero tampoco una afirmar que o negarlo, ¿verdad? Que no es Dios. Entonces, no es el punto afirmar o negar algunas apariciones de Dios, pero vamos a ver las que claramente son y vamos a tocar las que posiblemente no son, pero en sí el enfoque es que Dios sí se manifiesta o sí se manifestó muchas veces a los hombres, a los patriarcas, a los profetas, a todos los hombres que conocemos mediante la Escritura. Entonces vamos a empezar porque sí son muchas citas y son algunas largas. Entonces vamos a empezar primeramente en Génesis a Abraham. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta ante él. Primeramente vamos a leer Génesis 15:1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Después vamos al versículo 17. Recordemos que dice que Jehová vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Entonces Abraham tuvo una visión, pero en esa visión vamos a ver lo que pasó en el versículo 17. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto es una representación de algo que no voy a tocar en este momento. Una vez me acuerdo que yo di un estudio y en aquel tiempo no comprendía quién era Dios. Entonces cuando ya entiendo esto y vuelvo a leer esto, ya tiene más sentido. Pero ahorita no es el tema. Pero en esta ocasión, Dios se manifestó en esa visión como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Seguimos igualmente a Abraham. Y aquí, en el capítulo 18 de Génesis, son muchas citas las que voy a dar. Entonces,
Les encargo que lean todo el capítulo 18 detenidamente. Pero vamos a tocar aquí nada más algunos versículos que son claves. Primeramente, en el versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Aquí vemos que otra manera de manifestarse de Dios fue a través de un varón. ¿Cómo reconoció Abraham eso? Pues mediante el Espíritu. Pero él sabía que uno de ellos era el Señor y los otros 2 eran sus ángeles. Vamos a ver el versículo 22. Dice: Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y dice, para comprobar que esos 2 otros varones eran ángeles, dice el 19.1, en el capítulo 19.1 de Génesis, dice: Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo 18 detenidamente, despacio, sin prisa, van a ver que esos 3 varones llegaron con Abraham. Abraham le dijo a Sara, su mujer, que preparara de comer. Comieron. El Señor le declaró lo que iba a hacer a Abraham. Abraham, pues de alguna manera afectado porque su familiar Lot estaba en esa ciudad que iba a destruir el Señor. Y vemos ahí cómo dialoga con el Señor, pero lo tenía ahí, ¿verdad? Era Dios. Vamos a continuar. Estamos hablando aquí de Abraham. Vamos a más adelante al patriarca Jacob. En el capítulo 28. Dice el 28:12. Y esta en particular es algo que yo no había notado. No se los voy a decir ahorita, pero lo pueden ver después. Yo soy honesto, no haya comparado esta lectura con la... Probablemente ustedes vean ahí abajo una cita en el Nuevo Testamento, pero cuando conoces o se te revela la verdad y ves ese tipo de detallitos, pues al menos yo me emociono porque me confirma más y más cada vez esta verdad de la que estamos hablando todo esto desde el primer capítulo. Y en el capítulo 28, en el 12, vamos a leer esta porción. Dice, Jacob dice que se quedó dormido, y dice el 12: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dice el 14: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dice, vamos a leer hasta ahí. Entonces ahí vemos que en ese sueño ve al Señor en lo alto de esa escalera, y se identifica y le dice: Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac.
Vamos a seguir leyendo en el capítulo 32, aquí mismo en Génesis, en Jacob también. Y por ejemplo, aquí lo que vamos a leer a continuación son de las cosas que yo les decía al principio, que podríamos afirmar o podríamos negar, o puede haber una discusión de si es o no es Dios. Pero eso no me interesa discutir eso, sino vamos a ver el contexto de esto. Dice Génesis 32, del versículo 24, dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vamos a leer hasta el 32. Dice: Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces Jacob dice que vio a Dios cara a cara. Estaba luchando con ese varón. ¿Sería una manifestación de Dios? Probablemente no. Pero es como les dije, no es para discutir, ni es algún punto que lo importante aquí es ver que de alguna forma Dios se manifiesta a los hombres. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues no pasa nada. Vamos a seguir. Ahora vamos a Éxodo. Ante Moisés se manifestó de varias formas. Dice en el capítulo 24. Y este es algo interesante. Vamos a leer desde el 9. Dice el 9: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces aquí vemos desde el versículo 10 que dice que vieron al único Dios de Israel. ¿Cómo lo vieron? Como lo escribieron. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Primeramente vemos que ellos vieron al Dios de Israel. ¿Cómo lo verían? Solamente ellos saben. Y después vemos que la gloria de Dios
reposó en el monte y dice que era como un fuego abrasador. Vamos a seguir en el capítulo 33 de Éxodo. Y también está bueno este versículo. Dice, estaba leyendo el anterior, permítanme, nada más quiero confirmar que estaba leyendo 24 del 9 al 18, sí, porque el otro es 33 del 9 al 11. Dice, Éxodo 33, 9 al 11, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces aquí vemos otra forma de manifestarse de Dios, que era mediante una columna de nube. Y cuando el pueblo, viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Por qué? Porque sabían que estaba la presencia de Dios ahí. Y el versículo 11, fíjense lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Algo parecido a lo que pasó con Jacob, que dijo que vio a Dios cara a cara. Y pueden empezar ahí a interpretar de que puede hacer a veces las cosas que son literales en la escritura, a veces las quieren simbolizar o hacer que es una metáfora o algo poético. Pero para que nadie empiece a hacer eso, de interpretar algo, ¿qué dice después? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, si yo estoy aquí con alguien y estoy hablando cara a cara, así estaba Moisés con Jehová. Punto. Si alguien quiere interpretar eso, pues ni modo. Dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y en ese mismo capítulo, aquí a la vuelta, al menos en mi Biblia, en el versículo 18, aquí yo traté de entender, como decimos, me quise poner en los zapatos de Moisés, o las sandalias en este caso, y si él sabía con quién estaba hablando, con Dios, cara a cara, él sabía, Moisés, que Dios estaba de una forma en la que podía estar con él hablando. Entiéndase que él sabía que no estaba, digamos, en su condición de Dios, con todo su poder y toda su gloria. Entonces yo me imagino en esta escena, si ustedes siguen leyendo, de ahorita que terminamos en el 11 y siguen leyendo, y Dios está hablando con Moisés, y Moisés, para mi entendimiento, o como yo lo percibo, es como, imaginemos que estamos hablando, que, no sé, algo, no podemos ahorita igualar esa situación, pero digamos un famoso, y tú estás hablando con un famoso y está hablando como si nada contigo, y pues tú quieres preguntarle algo que, o sea, es cierto, es verdad que estoy contigo, pero aquí pues no es ningún famoso ni nada comparado, sino que está hablando con el Dios mismo, el creador de todo lo que hay. Entonces de repente Moisés dice esto en el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, Dios estaba hablando. Y luego de repente habla Moisés y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Algo que no estaba, digamos, acorde a lo anterior. Moisés como hombre, como uno de nosotros,
pues quería saber, tenía curiosidad de ver a Dios en toda su gloria, en todo su poder. Y dice el 19, y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré por mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces aquí vemos que si Dios se manifestara al hombre con toda su gloria, con todo su poder, ¿qué es lo que pasaría? Lo que dice en el versículo 20. Porque no me verá hombre y vivirá. Pero a Moisés, con él fue misericordioso, porque él dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y seré clemente del que yo quiera ser clemente, porque él es Dios. Él así lo quiere hacer. Le mostró digamos, una pequeña parte de su gloria. Nada más pudo ver sus espaldas. Vamos a seguir leyendo aquí en Éxodo. Vamos a regresarnos al capítulo 19. Antes de que se dé la ley en el monte Sinaí, vemos también cómo se manifiesta Dios en el versículo 11 del capítulo 19. Dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó el pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. La Biblia, antes de seguir, la Biblia es muy clara cuando maneja los tiempos. Ustedes a lo largo de la escritura, cuando vean, habla al ponerse el sol, al día siguiente, en la mañana, ya siendo oscuro, etcétera, etcétera. Es muy importante porque está demasiado claro el lenguaje que usa la palabra para representar el día y representar la noche. Cuando comienza un día, cuando comienza la noche, cuando termina el día, cuando termina la noche. Y eso es lo que hay: día y noche. Ahora vamos a leerlo otra vez. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana del tercer día, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo se manifestó Dios aquí? Algo fuerte, truenos, relámpagos, fuego, porque era algo del poder de Dios. No iba a ser todo, porque claramente si se acercaban ahí, pues iban a morir.
pero era una pequeña demostración. Y vamos a comprobar eso en Deuteronomio, capítulo 5. Dice, capítulo 5, verso 4, dice nuevamente: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces vemos ahí la confirmación de lo que estamos hablando. Y lo podemos volver a leer en el versículo 22 al 27. Ahí volvemos a leer ese mismo testimonio. Vamos a leer también Levíticos, capítulo 9. Porque les hacía el paréntesis de los tiempos del día y la noche. Porque esa es otra verdad, que el Señor tuvo misericordia para desatarnos de tanta esclavitud. Pero después lo enseñaré. Y a mí me sorprendió más, porque todo lo que estaba acostumbrado a hacer dependía al 100% de eso. Desde cuando iba a la iglesia, hacían el conteo de fiestas y todo eso. Pero después hablaré de eso, porque es muy, muy interesante y es algo muy, muy, para el que tiene ganas de aprender, es algo muy fácil de enseñar y muy fácil de explicar. Al igual que esto, cuando tienes la certeza de lo que Dios te revela, de la palabra, de la verdad, es muy fácil explicar algo. Es más difícil explicar algo cuando no es verdad, porque tratas de encajar una pieza como si fuera un rompecabezas, y es difícil meter una pieza que no embona, tratar de meterla y no se va a poder. Entonces viene alguien más que trae la pieza correcta, la mete tan fácil, y es cuando empiezan los problemas. Porque tú estás aferrado a esa pieza que quieres meter y no puedes. Pero cuando está la verdad, es más fácil y todo embona. Toda la escritura embona rápidamente. A veces tienen muchos problemas para explicar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esta pieza no es esa. Hay que desechar eso y buscar la verdadera pieza. Pero bueno, Levíticos 9, versículos 23 al 24 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo lo adoraron y se postraron sobre sus rostros. Aquí vemos cómo se manifestó Dios, la gloria de Dios, mediante fuego, otra vez. Después en el siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Esa es una de las formas que Dios se manifiesta, porque ciertamente, como dice la palabra, Dios es un Dios celoso, pero también dice que es fuego consumidor. Vamos a seguir leyendo en el libro de Job. Vamos a leer Job.
Creo que ya, si no mal recuerdo, aquí tengo los apuntes anteriores. Cuando hablamos, creo que sí, ya lo había dicho. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios. Sí, aquí está. Les dije que leyeran todo el capítulo 38. Aquí está, sí. Capítulo 38 al 41. Leanlo detenidamente y habla de todo el poder de Dios, todo lo que Él hizo y de la forma como lo hizo. Y aquí, cuando empieza, cómo se manifiesta a Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Es sorprendente cómo Dios usa su misma creación para manifestarse en algo que por ejemplo, aquí gracias a Él no me ha tocado verlo de cerca, pero sé que aquí en Texas hay muchos torbellinos y pues destruyen todo a su paso. Es algo de la naturaleza, de la creación de Dios que destruye. Es algo fuerte que uno tendría miedo si ve algo así. Es algo, nomás lo he visto en videos. Pero imagínense esa escena, o sea, cómo Dios se manifiesta a Job mediante un torbellino. ¿Y cómo estaría Job? Y empieza, en el versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, imagínense que Dios te esté diciendo eso desde un torbellino. Bueno, vamos al capítulo 42 de aquí mismo. En el versículo 5. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a brincar ahora a los profetas y vamos a empezar con Isaías. Porque, por si no lo saben, tengo un hijo, un varón, y su nombre es Alan, pero su segundo nombre le quisimos poner Isaías. ¿Por qué? Porque es algo muy especial para mí, porque Isaías significa Jehová ha salvado. Y sabemos quién es nuestro único Salvador y quién es nuestro único Dios. Y en este libro de Isaías es el libro que hace más hincapié, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, hace más hincapié en un solo Dios, en el único Dios. Y todas las profecías que habla y que se cumplieron en el único Dios. Y una de las cosas que a mí me gusta leer de este libro es el capítulo 6, cuando dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
al único rey. Vamos a otra de mis lecturas preferidas, o más bien que me gusta leer, porque estos hombres tuvieron ese privilegio. Isaías tuvo ese privilegio de ver al Señor en su trono, en el único trono que hay en el cielo. Va a haber uno que me va a decir, ¿y los 24 ancianos? Estamos hablando del único Dios. Ezequiel 1:26. Después de ver toda esta visión desde el versículo 1, todo lo que estamos viendo ahí, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, otra vez, porque nada más hay un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esa era la gloria del Señor. ¿Y cómo se manifestó la gloria del Señor? ¿Cómo la vio Ezequiel? Habíamos visto en Éxodo cómo era la gloria del Señor. Era fuego. Y acá, la semejanza de un hombre sentado sobre un trono. Esa era la gloria de Jehová. La forma en la que se le mostró a Ezequiel. Vamos a ver otra vez aquí en Ezequiel capítulo 8, otra forma. Dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. En esta forma, en esta visión que tuvo Ezequiel, vemos que se postró ahí, se manifestó ahí como una forma. Dice aquí, una figura que parecía de hombre. Así se manifestó. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2. Aquí, como lo vimos en Abraham, vamos a leer el contexto. Dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, una visión que tenía, probablemente un sueño, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Vámonos a brincar al versículo 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos Daniel describiendo a Dios como un anciano de días, y cómo lo describe. Algo parecido vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer el libro de Amós, capítulo 9, versículo 1. Dice:
lo que este profeta vio, dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. ¿Cómo lo vería? No dice, no da detalles, pero dice que él vio al Señor. Vamos a regresarnos acá a Josué. Hay unos que ya a lo mejor están pensando qué es lo que voy a citar. Capítulo 5. Versículo 13. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.